Dígame amén. Qué bueno, ¿verdad? En la calma, en la tormenta, en los tiempos buenos, en los tiempos difíciles, ahí está el Señor, nuestro pastor. Y esa es la esperanza, es lo que nos sostiene hoy, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros si no fuera por la confianza, por la esperanza en el Señor? Antes de empezar, y para que tengan tiempo los hermanos que hacen los videos, tenemos la convocatoria de la asamblea, que ya lo mencionó bien Abel. Ese anuncio ya lo tenía, era por aquello. Y lo otro es para nosotros los hombres. No se ve muy bien, lo puse en color blanco, no me doy cuenta. Pero los hombres tenemos un paseo, ¿verdad? Si usted quiere deshacerse de su esposo un día, mándelo a este paseo, ¿verdad? A las 8 de la mañana del día 10 de febrero nos vamos ahí, si Dios lo permite, ahí a la casa de la familia en Guapiles. Y hay que anotarse con Ardón y con Javier Valenciano, porque vamos a ir, primero Dios, en los autos de todos. Ahí vamos a hacer un carpooling, ¿verdad? Entonces, usted se anota, vemos a ver cuántos carros tenemos y vemos a ver cómo nos vamos, ¿verdad? Nos vamos a las 8 de la mañana, no tenemos hora de regreso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a volver ese día, Dios, amén. Amén, no hay aménes, ¿verdad? Entonces búsquenos, ¿verdad? Tenemos que saber cuántos somos. Ojalá podamos tener un buen tiempo, un rato muy informal, pero un tiempo para compartir los hombres. Los hombres somos a veces como lobos solitarios, como digo yo, ¿verdad? No queremos compartir con nadie y después tenemos problemas, ¿verdad? Pero Dios nos ha creado para que seamos personas que nos comunicamos unos con otros. Bien, hace poco más de un mes, por ahí de mediados de diciembre, en mi lectura bíblica estaba pasando por el libro de Juan y llegué a Juan capítulo 7 y me quedé en dos versículos que me cautivaron, me hicieron detenerme inmediatamente y no pude seguir con la lectura bíblica ese día, sino que se quedaron ahí dando vueltas y los he tenido dando vueltas en la mente, en el corazón, porque yo sabía que Dios, además de tener algo para mí, podía tener también, hablarme para un mensaje para la iglesia, pero no sabía cómo hacerlo, porque eran dos versículos nada más. Y he estado pues orando y pensando, y esta mañana, pese a que inicialmente habíamos hablado de ordenar la casa, habíamos hablado de que hay muchas áreas en las que las personas tienen áreas desordenadas, entre ellas las finanzas, y queríamos hablar un poco de las finanzas familiares, pero lo vamos a dejar para otro momento porque Dios puso en mi corazón ir a un texto. El texto está en el libro de Juan, capítulo 7. Puede abrir su Biblia en Juan 7 porque vamos a estar por ahí, pero vean este pasaje lo que dice. Juan 7, el penúltimo versículo y el primer versículo del capítulo 8. Ahí están en la pizarra, en la pared, en la pizarra, ahí, más bien en la presentación. Dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. El primer versículo, cada uno se fue a su casa, queda en el capítulo 7. Y en el capítulo 8 empieza, y Jesús se fue al monte de los olivos. Evidentemente esto es solamente una frase que está unida, pero el que dividió la Biblia en versículos y capítulos los puso en dos partes. Y cuando yo llegué a ese versículo, a ese par de versículos, por supuesto que uno sabe cuál es la enseñanza principal que está ahí, pero hay varias preguntas que uno se hace. Uno se pregunta, ¿quiénes eran los que se fueron a su casa? Uno se pregunta, ¿dónde estaban reunidos y por qué estaban reunidos? Y uno se pregunta, ¿por qué razón Jesús fue al monte de los olivos? Y entonces, por supuesto que con base en estas preguntas es que tratamos de tener la enseñanza esta mañana. Y vamos a hablar de Juan capítulo 7 sobre todo, vamos a estar ahí concentrados y vamos a tratar de explicar en primer lugar el contexto. El contexto es que Jesús está en la cúspide de su ministerio, está en los momentos más álgidos, más importantes, donde de alguna forma hay un montón de gente que lo están siguiendo y genera un montón de reacciones. Y Jesús está experimentando una oposición creciente. Si usted va a Juan capítulo 6,
versículo 57, voy a empezar por ahí, no está en pantalla. Juan 6, 57, dice la Biblia. Como me vio el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Y Jesús empieza a hablar quién es Él. Empieza a decir que Él es el pan que descendió del cielo. Empieza a decir que Él es el que da palabras de vida eterna. Y entonces eso genera reacciones. Dice el capítulo 6, versículos 66 y 68. Desde entonces, desde que dijo estas palabras, muchos de sus discípulos, ¿qué dice aquí? Volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Jesús está causando una oposición, empieza a tener oposición de parte de sus discípulos. Ya no todos lo siguen, ya no todos andan con Él para arriba y para abajo. Si vamos al capítulo 7, versículos 1 al 9, vamos a ver que Jesús tuvo oposición de su familia también. Capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Oiga lo que dice este pasaje. Jesús está yendo a Galilea y no quiere ir a Judea, donde está Jerusalén, porque él sabe que los judíos quieren matarlo. Y entonces él sabe que no es el tiempo. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, que vamos a ver más adelante, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Jesús dice, mire, no quiero ir a Judea porque me van a matar. Y sus hermanos, la familia, le dice, ¿por qué no te vas a Judea? ¿Verdad? Donde está toda esa gente, para que también otros crean en ti. Uno diría, como que hay algo que no se encamina, ¿verdad? Y sigue diciendo, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Le dan un buen consejo en teoría. Si esas cosas se hacen, manifiéstate al mundo. Y el versículo 5, porque ni aún sus hermanos, ¿qué dice la Biblia? Creían en él. Entonces, imagínense, él tiene un grupo de seguidores y un pronto a otro se le están dispersando por sus palabras. Tiene una familia y la familia no cree en él. Le dice que vaya al lugar donde él no quiere ir porque lo van a matar. Y además, hay un grupo de fariseos y de judíos religiosos que le tienen jurada la muerte a Jesús. Capítulo 7, versículo 32, dice que los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y ahorita vamos a ver cuáles cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Y si usted va, se devuelve a Juan capítulo 5, versículos 12 al 16, veremos que aproximadamente un año antes, un año y medio antes, había empezado una oposición férrea, un deseo de matar a Jesús, cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda. Dice Juan capítulo 5, versículo 12. Entonces le preguntaron al paralítico, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente y estaba en aquel lugar, Después le halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, ¿y qué más? Y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces tenemos discípulos que se dispersan, la familia que no cree en Jesús y un grupo de fariseos, de sacerdotes, de legalistas de la ley que de alguna manera están procurando matar a Jesús. ¿Cómo te sentirías como persona si haciendo lo correcto, lo justo, lo recto, si haciendo lo que es la voluntad de Dios, tienes tanta oposición? Y además de todo esto, Jesús causa división entre las personas. Juan capítulo 7, versículos 25 al 31. Dice la Biblia. Juan 7, 25. Decían entonces unos de Jerusalén,
¿No es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde será, de dónde sea. Entonces Jesús enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero, quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Entonces aquí tenemos este contexto, hermanos. Jesús causando división. La gente amaba a Jesús o la gente odiaba a Jesús. La gente creía en él o se burlaba. La gente que lo conocía decía: pero es que este nació por allá, conozco a su familia, ¿cómo va a ser este el Cristo? Seguramente es un charlatán. Y sabe, creo que las cosas no han cambiado mucho hasta el día de hoy. Hace muchos años, algunos muchachos de aquí cantábamos una canción que decía algo así como: ¿qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. ¿Alguien se acuerda de esta canción? ¿Nadie? ¿O nadie se atreve a pensar que sea tan viejo como yo? ¿Nadie? Bueno, o nadie tiene tan buena memoria como yo. ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral, decía esa canción. Y es que, hermanos, amigos, usted no puede conocer, usted no puede escuchar, usted no puede oír predicar sobre Jesús y ser neutral. Usted puede ser incrédulo, usted puede ser indiferente, usted puede adversar la fe, usted puede adversar la figura histórica de Jesús, no creer en él, no creer en sus enseñanzas. Está bien, es su decisión, pero al pasar por la cruz, al pasar por el mensaje de la cruz, usted no tiene otra cosa que volverse a él o volverse de él. Uno puede negarle o puede amarlo y seguirlo. ¿En cuál grupo está usted? Usted no puede ser neutral con Jesús. Tratamos de ser neutrales hay veces, pero no puede ser neutral. Jesús tiene 2 años de andar predicando. Y como les he dicho ya, hay un montón de gente que le sigue. Muchos abiertamente le siguen y son sus discípulos. Dejan sus redes, dejan sus negocios y siguen tras Jesús. Otros, como Nicodemo, creen en él, conocen de él, pero no le siguen abiertamente por miedo a las cosas. Otros están en ese proceso de reflexión interna, como tal vez algunos de ustedes están acá esta mañana. ¿Y será cierto todo lo que dice la Biblia? ¿Será cierto todo lo que esos predicadores hablan acerca de Jesús? ¿Será cierto que Él me puede salvar? ¿Será cierto que con solamente orar y decirle al Señor que entre en mi corazón, Él va a entrar? Otros lo están procesando. Otros siguen a Jesús por la comida. Qué buena esa multiplicación de los panes y los peces. A mí me tocó tamaño pedazo de pescado ese día. Qué bueno. Hay otros que lo siguen por los milagros. Vamos a ver qué hizo hoy. Ayer sanó un ciego. Ahora puede ser que levante un muerto. Y andaban detrás de él. Jesús era una moda. Era un tren, como dicen ahora. La gente lo seguía. Era una tendencia. Si tuviéramos redes, bueno, en las redes sociales de aquel tiempo, porque siempre han existido las redes, solo que eran menos tecnológicas, ¿verdad? Existía, era la tendencia. Jesús pasaba y la gente sabía acerca de él. A alguna gente le gustaba el espectáculo, la moda, como digo, estar al día. Pero la gota que derrama el vaso, el punto donde la gente empieza a tener una mayor diferencia con Jesús, el punto de inflexión, lo podemos encontrar acá en el capítulo 7 de Juan, versículos 37 al 44, que los vamos a leer. Juan capítulo 7, versículos 37 al 44. Y yo quisiera que usted ponga atención a esta lectura y se imagine el escenario. Empezamos. Juan 7, 37, dice la Biblia. En el último y gran día de la fiesta, solamente me devuelvo el capítulo 7, versículo 1, versículo 2, decía, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos. Repito, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el último y gran día de la fiesta, imagínense estas palabras, no es usted se imagina a Jesús, el mundo, la gente alrededor en Jerusalén, agrupada, aglomerada, y Jesús se pone en pie para decir estas palabras. Es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot entre los judíos. Ustedes seguramente conocen esta fiesta. Era una fiesta de mucho regocijo y de mucha alegría. Los judíos tenían 3 fiestas anuales y al menos tenían que ir una de esas veces a Jerusalén. Las 3 fiestas, como ustedes saben, era la Pascua, marzo, abril nuestro, por ahí. Después de que era la celebración de la salida de Egipto. La otra fiesta era la de Pentecostés 50, 49, 50 días después, había otra fiesta donde ellos celebraban el inicio de la época de la cosecha. Y después de esto venía una festividad que se llama Sukkot, la fiesta de las enramadas de los tabernáculos, que es donde ellos hacen, porque lo hacen todavía, unas enramadas, una casita ahí en el patio llena de hojas, de cualquier cosa que les permita ver el cielo. Y esta es una celebración que tiene como objetivo recordar el tiempo que ellos pasaron en el desierto, esos 40 años en el desierto y cómo Dios los protegió. Y por cierto, era una celebración hermosa, como vamos a leer ahorita, era una celebración donde de alguna manera había mucha alegría. Y se unía a que era también la celebración donde terminaba el año civil y donde terminaba el ciclo de la cosecha. En otras palabras, era el día donde todo terminaba, nuestro 31 de diciembre, por así decirlo. Era el día donde las cosechas terminaban y era el momento para dar gracias a Dios por todo lo que habían recibido. Mire, este año me fue muy bien, qué bueno. Esta era la fiesta de Sukkot, ¿verdad? Todavía se celebra así. No sé si usted ha ido a Israel y tiene la oportunidad de verlo, lo ve en las películas o en otros países. Es una fiesta hermosa. Ahí están los judíos, sobre todo los judíos ortodoxos. Y ellos están en esta fiesta que duraba 8 días. Por eso dice, en el último y gran día de la fiesta, el último día, el día que se celebraba lo máximo, el día que era la celebración global, ese día ellos iban a hacer esto. Era un día de mucho regocijo, mucha alegría, como les digo, por estas razones. Y es ahí, en medio de este gentío, en medio de esa fiesta, de esas profundas, perdón, de esa fiesta, donde Jesús da estas palabras tan profundas, tan hermosas y tan desafiantes. ¿Quién, sino Dios o un loco, puede decir, el que tiene sed, venga a mí y beba? Y de su interior van a correr ríos de agua viva. ¿Quién puede decir eso? Solo el Señor. O es un farsante o es Dios. Y estaba investigando algo que yo no sabía. Tal vez usted lo sabe, pero yo no. Porque por ahí vi que esta fiesta de Sukkot se le llamaba también la fiesta del agua. Y yo, qué interesante. Y empecé a buscar y encontré algunas explicaciones judías. Y esta fiesta de Sukkot también se le llama la fiesta del agua. Y les leo textualmente. Que dice que en la época del segundo templo, hasta el año 70 después de Cristo, que fue despedazado, ¿verdad? Ustedes conocen esta historia. Este festejo se le llamaba Nihut Hayamim. Es decir, la libación del agua, o para ser más preciso, la ceremonia de la elevación del agua. Pongan atención, según las fuentes talmúdicas, se tomaba agua del pozo de Siloé y se llevaba hasta el templo en una peregrinación llena de gozo y expresiones festivas. Una vez en el templo, el agua era derramada, libada, en medio de música, danzas y plegarias, para que las lluvias fueran propicias en el nuevo año. Durante estos días intermedios, esa semana de Sukkot, perdonen, cada día se hacía todo un espectáculo en el atrio del templo y los textos judíos dicen que cada vez asistían más personas, que había una orquesta de arpas, liras, címbalos y trompetas y que todos los levitas se ponían ahí a danzar y a cantar. Imagínense. Entonces ahora, cuando usted oye esto, cuando usted oye que era la fiesta, la libación del agua, cuando la gente le está pidiendo a Dios, danos buenas lluvias para la nueva cosecha,
danos por favor abundancia para el nuevo año, es en ese contexto donde tal vez acababa de pasar el sacerdote con la jarra de agua y viene y la leva, la echa en el templo, que Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y en su interior van a correr ríos de agua viva. Otro contexto, ¿verdad? Él está hablando de algo que ellos estaban viendo, pero no entendían la verdad espiritual. Tienen sed espiritual, tienen su corazón seco, quieren prosperidad para el nuevo año que viene, quieren tener un mejor futuro. Pues yo soy el agua viva, no ocupan esa, el pueblo si lo ve, ocupan mi vida, ocupan a Jesús. Eso es lo que él está diciendo. Mire, Jesús está diciendo eso. Un río de agua viva es lo que era Jesús. Y un río de agua viva, y ustedes conocen también, porque ven los reportajes y las historias, que un río de agua viva no es un río que corre por encima, una sequía, un río como el que conocemos nosotros, porque el calor extenuante de esos lugares hacen que la parte superficial de los ríos se seque. Un río de agua viva es un río subterráneo, un río que donde la gente solo ve tierra, escarban y encuentran un pozo que corre. Eso es un río de agua viva. ¿Cuál fue el agua viva que Jesús, cuál fue el agua que Jesús prometió? Un río de agua viva. Un río que está ¿dónde? En el interior del corazón. Que la gente puede vernos caídos, que la gente puede vernos golpeados, que la gente puede vernos lastimados, que la gente puede vernos llorando y tristes, pero en nuestro interior el Señor promete ser una fuente de agua viva para nosotros. Ese es el río que tenemos, hermanos, o el que deberíamos tener. ¿Cuál es su fuente de aguas? ¿De dónde encuentra usted el gozo para su vida? ¿En qué está poniendo usted su esperanza? ¿En su dinero? ¿En su trabajo? ¿En su pareja? ¿En que le vaya bien en los negocios que está haciendo? ¿O está poniendo su esperanza en la verdadera fuente de agua viva? Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y Jesús le dijo a la samaritana, si alguno bebe esta agua, volverá a tener sed. Pero el que bebe el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Hermanos, el que prueba a Cristo no se está desviviendo por el agua de este mundo. Sé que todos tenemos luchas, pero cuando uno tiene luchas espirituales, porque de alguna manera no siente esa fuente de agua viva en uno, cuando uno no ha tomado esas decisiones, puede ser que no haya madurado o tal vez no haya conocido verdaderamente al Señor. Porque el que ha conocido de Cristo no lo cambia. El que ha conocido de Cristo no se echa atrás. Jeremías capítulo 18, versículo 7, nos da una idea similar. Este es un pasaje hermoso. ¿Lo puede leer conmigo? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Está usted en el año de la sequía? Dios promete que en ese año Él le va a dar nuevas fuerzas y va a permitir que usted siga dando fruto. Así que, hermanos, no podemos dejar pasar este pasaje para hacer una referencia directa a nuestras vidas. ¿Dónde vamos a calmar nuestra sed? ¿Cuáles son nuestras fuentes de gozo? El Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Y Jesús dice aquí, vean qué increíble lo que Jesús dice. El que cree en mí, como dice la Escritura, porque ¿sabe cómo hay que creer en Jesús? ¿Cómo hay que creer en Jesús? Como dice la Escritura. No como usted se lo imagina, no como le enseñaron en la religión, no como usted cree que debería ser Jesús, un líder, un profeta. Jesús dice, como dice la Escritura, citando Ezequiel y Zacarías, que no lo vamos a leer por tiempo. Pero uno no puede creer en Jesús a su modo, a sus tradiciones. Uno debe creer en Jesús conforme a las Escrituras. ¿Y cuál es el Jesús que nos muestran las Escrituras? Jesús, el Hijo de Dios, que vino al mundo a vivir y morir en una cruz por nosotros, que resucitó, que está a la diestra del Padre y que un día va a volver a reinar. Ese es el Jesús que predican las Escrituras. Y que todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que va a tener, ¿qué? Vida eterna. Si alguien le predica a otro Jesús, no es este. Y Jesús dice, yo soy el Jesús de las Escrituras. No es Jesús de los sueños.
no el Jesús de las ideas religiosas, Jesús de las Escrituras. Entonces, no sé si usted puede visualizar a ese hombre Jesús. Es tal la autoridad de Jesús, es tal el desafío, es tal el impacto de sus palabras en la gente, que la gente se divide. Unos dicen, es profeta, otros dicen, es el Cristo, el Salvador. Los escépticos dicen, de Galilea puede venir algo bueno. Los religiosos dicen, eso no es conforme a la Escritura, porque yo conozco la Escritura y no dice nada de Galilea, ignorando lo que de dónde había nacido Jesús. Y los enemigos querían matarlo. Entonces, todo esto que les he dicho hasta aquí es el cimiento, es el contexto de la enseñanza. Eso es lo que está sucediendo para poder preguntar, para poder responder las preguntas del principio, para poder decir, cada uno se fue a su casa, quiénes eran y de dónde venían. Todo eso es lo que está pasando ahí. Y las preguntas es, ¿dónde estaban? Para que se fueran a su casa. Si usted le dicen, ya voy para mi casa, es porque estaba en otro lado. ¿Por qué estaban ahí? ¿Y qué los había convocado? Los había convocado a una reunión. Yo tengo algunos años, no voy a decir el número exacto para que usted maquine malévolamente en su mente, ¿verdad? Pero trabajé muchos años en la administración pública y también desde muy joven estaba en esta iglesia como maestro, como ayudante, etcétera, etcétera. Y yo puedo decirles que yo he estado en infinidad de reuniones. En el trabajo tenía reuniones todos los días, mi agenda era de reuniones todo el día y no solamente del día, sino que de la noche también. Yo tenía reuniones a las 7, a las 8, a las 9, ayer llegaba a la medianoche. Y yo recuerdo muchas de esas reuniones. Algunas de esas reuniones eran agradables, eran desafiantes, eran retadoras, eran emocionantes. Vamos a hacer un plan de trabajo, vamos a planear esta actividad, tenemos esta estrategia, podemos hacer esto. Mire, vamos a reunirnos para celebrar que nos fue muy bien en esta actividad, en esta encuesta que salimos. Tenemos un logro que tuvimos. Mire, es que esta reunión vamos a celebrar que tuvimos una batalla laboral y la ganamos. Estamos contentos, felices. Yo tuve algunas reuniones de esas. Esas reuniones eran inesperadas, una caja de Pandora. Yo recuerdo que tenía un teléfono que era como el teléfono rojo de Batman, no sé cuál, ¿verdad? No era rojo, pero un teléfono que solamente me llamaba ahí, en ese caso era el presidente de la corte, y decían, Francisco, véngase. Y yo podía estar haciendo lo que fuera, que tenía que irme. ¿Y cómo cree que iba yo ese camino desde mi oficina hasta la presidencia? ¿Cómo iba? No me iban a felicitar, porque eso puede esperarse un rato. No me iban a dar una buena noticia, porque me podrían haber dado por otro medio. Era porque había un problema, una dificultad, una urgencia. Entonces uno iba tenso. ¿Es conmigo la cosa o es que tengo que ir ahí a ayudar o a hacer algo? Algunas reuniones eran muy desagradables. Algunas veces defendiendo una posición, argumentando contra otras personas, convenciendo, contradiciendo. Hay veces con gente enojada, hay veces esquivando balas y para no mentir también tirando balas, ¿verdad? También, ¿te ha tirado balas también? Sí. Y otras reuniones, lamentablemente muy tristes y muy dolorosas también. En muchas ocasiones, reuniones muy duras, terminamos llorando, tristes. En algunas ocasiones otros eran los damnificados, en algunas ocasiones pude haber sido yo. ¿Cómo llegaba yo a mi casa esos días? Sobre todo en las noches. ¿Cómo llegaba yo a mi casa ese día? Pensando en que el 90% de las reuniones eran complicadas y difíciles. ¿Cómo llegaba? Yo iba manejando, orando, cantando, triste, llorando, lo que fuera, y llegaba a mi casa y tenía a mi señora esposa, que doy gracias a Dios por ella toda mi vida. Me estaba esperando, con la comida ahí, casi siempre, ¿verdad? Porque yo llegaba a comer, siempre. ¿Y qué me decía mi esposa? ¿Cómo le fue? Y a veces ya no me preguntaba más, porque me veía. ¿Cómo le fue? Claro, cuando uno le iba bien, uno contaba cosas, pero cuando no le iba tan bien, uno decía, no, oremos y deme un rato, ahorita llego, vaya a ver tele un rato. Tal vez las mujeres tienen una mayor expresividad y llegan a contar lo que pasó, los hombres nuevamente somos más. Tenía un compañero, por cierto, no lo iba a mencionar, pero él trabajaba conmigo muchos años.
una persona a quien aprecio mucho, trabajamos mucho, muy juntos, muy honesto conmigo. Y esa persona, hay veces cuando yo venía a esas reuniones a las 7, 8 de la noche, estaba él ahí y yo sabía que si estaba algo ahí es porque algo pasaba. Y me decía, me decía Francisco, nunca me dijo Francisco, necesito decirle algo. Y yo sabía que eso era un tanate, ¿verdad? Y siempre le decía, mira, no podemos esperar a mañana, es que yo necesito dormir hoy en la noche. Si me va a dar una mala noticia, mejor me la da mañana. ¿Sabe qué me decía él? Sí, está bien. Y cuando íbamos saliendo me decía, pero es que no puedo dejar de decirle, y pum, ¿verdad? Me tiraba todo, ¿verdad? Ya yo pasaba la mala noticia. En mi caso, puede ser que a usted le parezca, pero si me da una mala noticia, me la da en la mañana, por favor. Hermanos, esto para decirles que hay reuniones de reuniones. Cuenta una anécdota por ahí que había una reunión en una iglesia de diáconos, líderes y pastores y se ha puesto la cosa horrible, ¿verdad? Era una reunión donde no habían buenas vibras, como dicen ahora. Transcurrió un ambiente, no había nada espiritual, de peleas, de palabras duras. Y entonces el secretario de actas hizo el acta y se las pasó a la gente para que la revisara. Y la reunión decía, reunión celebrada tal día, presentes, Sutano, Mengano, Perencejo, ausentes, 2 puntos, Dios, me puso la persona. Ausente Dios no estuvo en esa reunión. Hay reuniones de reuniones, hermanos. Y les comento esto porque cuando preguntamos, cada uno se fue a su casa, tenemos que ver de cuál reunión venían, de cuál reunión venía esa gente para que se hayan ido a su casa y de una reunión insana, infame, malévola. Vamos a leer Juan capítulo 7 y ahora empezamos el mensaje. Juan 7, 45 a 52. Dice la Biblia. Recuérdense que los sacerdotes habían alquilado el servicio de los alguaciles del templo para que apresaran a Jesús. Versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos, de la gente de clase? ¿Acaso ha creído alguno? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos de los sacerdotes, no de los creyentes, ¿verdad? ¿Juzgará acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Esa es la reunión. Y encontramos varios personajes en esa reunión. Vamos a detenernos. Encontramos a los alguaciles. ¿Quiénes eran los alguaciles? No se equivoque, no eran soldados romanos, porque los soldados romanos no podían entrar al templo. Eran levitas contratados para vigilar el templo. Eran la policía del templo, la policía de la iglesia. Velaban para que todo se hiciera conforme a los rituales judíos, para que nadie cometiera errores. Como les digo, no eran romanos. Estos habían sido contratados, según el versículo 32, para prender a Jesús. Y entonces, para poderle prender, ellos tenían o que inventarse un cargo falso, decir que había blasfemado, que había ofendido la religión o lo que fuera, o tenían que pescarlo en alguna palabra, como ustedes conocen. Entonces, estos alguaciles, estos policías de la religión, abren sus oídos, van de 2 en 2 por lo menos para poder tener testigos. Abren sus oídos para escuchar al máximo, con la mayor claridad, las palabras de Jesús. No podían grabar, no podían tener un Facebook Live, no tenían video, no podían hacer una historia en Instagram, ¿verdad? Tenían que escuchar normalmente lo mejor posible con 2 testigos. Y entonces, cuando están ahí, en el templo, oyendo, viendo, ven a este hombre Jesús, que se levanta, se para y dice, si alguno tiene sed de mí, venga a mí, vea. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Wow, les voló la mente eso. Y dicen, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y yo pregunto, los alguaciles del templo, ¿a quién escuchaban todos los días sábados predicar en el templo? ¿Quién les enseñaba? ¿Quiénes eran sus maestros? ¿Quiénes eran?
los sacerdotes y los fariseos que los habían contratado. Entonces él les está diciendo, mire, jamás hemos oído hablar a hombre alguno. Ustedes están en años luz de ese Jesús, ¿verdad? No le llegan ni a los talones ustedes. Deberían ir ustedes para aprender de él. Esos son los alguaciles. Y yo preguntándome esto, ¿cómo se fueron esos alguaciles a su casa esta noche? Se fueron regañados por sus jefes, pero se fueron con la palabra de Dios trabajando en sus corazones. Yo me imagino que seguramente esa imagen de Jesús puesto en pie, diciendo estas palabras, les daba vueltas una y otra vez por su cabeza. ¿Qué le dirían a su esposita y a sus hijos que estaban esperándolos? Chicos, hoy conocí a ese que dicen que es Jesús. Vieran qué calidad de enseñanza. Perdonen que lo ponga así en términos tan normales, pero así es. Todavía no puedo dormir con esto. Pero yo sí creo que esa noche ellos pudieron dormir tranquilos. ¿Durmieron igual los fariseos y los sacerdotes? Yo creo que no. Esta gente estaba llena de soberbia y orgullo. Ellos creían que depositar la fe en Jesús era una ofensa a la inteligencia, una muestra de ignorancia escritural. Ellos creían que creer en Jesús era haber sido engañados por ese fanfarrón. Era de gente sin educación a la que podían convertir cualquiera. Y esa soberbia se convierte en odio. Y estos líderes tienen un año y resto tratando de matar a Jesús. Todo había empezado ahí en Siloé con aquel paralítico. Ellos se sentían también ofendidos por el testimonio de los alguaciles. Yo imagino que cuando dijeron eso se volvieron a ver un poco así como, ¿y eso es qué les pasa? ¿Verdad? Ellos entendían que Jesús era una amenaza a su autoridad religiosa. Entendían que no tenían argumentos para debatir con Jesús, por eso querían pescarlo en alguna palabra. Se sentían ofendidos por el testimonio de la gente. Y ahora, volviendo a lo que les he dicho, poniendo el contexto. En una fiesta de celebración, donde la gente tenía que estar gozosa por lo que Dios ha hecho, agradecida por lo que Dios ha hecho, donde los sacerdotes y los fariseos tenían que estar guiando al pueblo a encontrarse con Dios. Esta gente está viviendo una amargura espiritual tremenda. ¿Cómo se retiraron a su casa esta noche? ¿Qué le dirían a su esposita cuando lo recibía con una sonrisa? Amor, ¿cómo le fue hoy en la fiesta de los tabernáculos? ¿Ustedes se imaginan cómo les dirían? ¿Se acuerdan a Saulo, que dice la Biblia que él iba respirando amenazas y muerte? Yo supongo que ellos iban así, como Amán, que iba respirando amenazas contra los judíos. Tercer personaje, Nicodemo. Ahí ustedes lo ven en el texto. Ustedes conocen bien por la Biblia que en Juan capítulo 3, él es un maestro de la ley, un principal entre los judíos, y desde el principio del ministerio se acercó a Jesús para creer en él, para entender mejor, y Jesús le dice, usted siendo maestro de la ley no entiende estas cosas. No tenemos una certeza absoluta de que él era un convertido. Lo que sí tengo certeza absoluta es que era un buscador de la verdad y que estaba en ese proceso. Se acercó secretamente a Jesús por temor a perder su estatus. Perdía su lugar en el templo, perdía su lugar y su herencia. Podía ser mal visto necesariamente a partir de ese momento. Y por eso él seguía a Jesús de lejos. Pero estaba en ese proceso de ser convertido al Señor. Y él, cuando ve el ataque de sus colegas, cuando ve a sus colegas argumentando, planeando cómo matar a Jesús, él intenta defenderlo. Tal vez la defensa es un poco tímida y mete una leguleyada, un artículo. Miren, el artículo 40 de la Constitución dice, ¿verdad? Dice, miren, no dice la ley que uno no puede condenar a alguien sin haberlo escuchado, y a este no lo hemos oído. Tenía razón. Le tenía que dar el debido proceso, como dicen ahora los abogados, los juristas. Y sí, había que darle el debido proceso. ¿Y qué le dijeron sus colegas? ¿Eres tú también uno de ellos? Investiga, ignorante. Eso fue lo que le dijeron.
De Galilea no va a haber nadie. La Biblia no dice nada más, punto final a la reunión. Cada uno se fue a su casa otra vez. Y pregunto, ¿cómo se fue Nicodemo? No sé, supongo que preocupado por lo que iba a pasar, por la actitud de sus colegas hacia Jesús. Tal vez pensando, pude haber hecho más, pude haber sido más firme y haber dicho otras cosas adicionales. Tal vez diciendo, qué torta, porque ahora que dije eso, me van a agarrar entre ojos y quién sabe si voy a perder mi espacio en el Sanedrín. ¿Quién sabe qué va a pasar? Tal vez triste por las actitudes religiosas, tal vez decepcionado. Todo eso son especulaciones que no dice la Biblia. No estaban en la reunión, pero estaban ahí y también se fueron a su casa. ¿Quiénes? Las multitudes estaban ahí. Y las multitudes que estuvieron alrededor oyendo a Jesús, que vieron a los aguaciles, que estaban celebrando la fiesta de Sucot, que lo oyeron decir sus palabras, algunos se fueron esa noche felices porque encontraron al Mesías. Esa noche fue una noche especial para ellos. Otros se fueron con el corazón tocado por las palabras de Jesús, meditando en su corazón si realmente ese era un profeta más o era el Cristo, pero algo era. Otros, su conocimiento de la religión les impedía ver lo que estaba pasando. Sí, es que habla bien, hace milagros, pero yo creo que la ley dice en este pasaje tal cosa y él no encaja en esto. Y otros simplemente se fueron, como muchas personas que vienen y oyen de Jesús, a sus casas como si nada. Cada uno se fue a su casa, pero esa noche fue distinta para cada uno de ellos. Son las 11:20, unos 20 minutos, si no me atraso más, vamos a terminar. ¿Y cómo se va a ir usted para su casa hoy? ¿Cómo se va a ir cuando termine este culto, esta reunión? ¿Cómo se va a ir? ¿Como un creyente renovado en su fe, amando más a Jesús, siendo desafiado por la vida de Él, escéptico porque no cree lo que decimos, con orgullo en su corazón, diciendo no puede ser así, con odio, con rencor, con humildad, meditabundo, pensando en que debo tomar una decisión por el Señor, pero hoy no es el día, será otro día? ¿Cómo se va a ir usted esta mañana? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la salvación es hoy. Ojalá, si usted no conoce al Señor, que hoy pueda tomar una decisión por Él. Y si usted es un creyente, ojalá que esta mañana pueda tener una vida con una relación más cercana al Señor, más convencido de quién es. ¿Y quién falta en esta historia? ¿Quién falta en esos personajes que hemos leído? ¿Quién falta? Jesús. Y Jesús se fue al monte de los olivos y dice el capítulo 8, y por la mañana volvió al templo. Ese era Jesús. Mientras todo esto sucede, esta reunión malévola y perversa, la otra cara de la moneda es Jesús. Dice la Biblia que Él se fue al monte de los olivos y agrega y volvió al templo en la mañana. Otra vez poniéndome en las sandalias del maestro. ¿Cómo te sentirías si al terminar un largo día de trabajo, haciendo lo correcto, glorificando a Dios, cumpliendo el ministerio, hay alrededor suyo una confabulación en su contra? Un montón de gente odiándolo y queriéndolo matar. ¿No cree usted que eso es una carga un poco pesada? ¿Hay alguno de aquí que le gusta que hablen de usted? Que hablen mal de usted. A algunos les gusta que hablen, pero que hablen bien. ¿Pero a alguien le gusta que hablen mal de uno? Ay, qué dicha que me difamaron en internet. ¿Alguien? ¿Nadie? A todos nos gusta quedar bien. Nos gusta que nos estimen, que nos amen. Pero ¿cómo se fue Jesús? Imagínense, además de todo lo que yo les digo, Él no ocupaba que le dieran chismes, porque dice la Biblia que Él conocía el corazón de la gente. Entonces usted llegaba y le decía, Ayela, buenos días, un gusto verla. Pero Él sabía lo que había en mi corazón y sabía esto. Bueno, Él sabía, qué triste. Pero así era Jesús. Recuerde, Jesús se va al monte de los olivos, está en Jerusalén, no quería ir, pero llegó. Usted conoce la Biblia y sabe que Jesús nunca iba a Jerusalén. Cuando Él iba a Jerusalén, Él no dormía ahí, sino que Él iba a una casa donde unos amigos, ¿quiénes eran? Y la casa estaba en
un 100 en el examen. Él iba a Betania, una aldea que quedaba unos pocos metros por allá, lejos del mundanal ruido. Él se iba donde sus amigos, que lo querían mucho, que lo trataban bien, que le tenían seguramente un cuarto, que cuando él llegaba le daban de comer, que Jesús tenía ahí su centro de operaciones, y él se levantaba, se alistaba y se iba a Jerusalén. Ese día, si yo fuera Jesús, después de pasar todo esto, seguramente ocuparía un abracito de alguien y seguramente me iría a la casa de mis amigos. Pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. Ese día Jesús pudo haber ido donde sus hermanos, porque también estaban en el templo, ¿se acuerdan? Que ellos fueron. Y puede haber preguntado, ¿dónde están ustedes? Sé que no me quieren mucho, pero ¿dónde están? ¿En un hotel? ¿En un Airbnb? ¿Dónde están para llegar? Jesús no fue donde ellos, se fue al Monte de los Olivos. Y sabe, Jesús se fue al Monte de los Olivos, una pequeña montaña cerca del muro de la ciudad, cerca del arroyo de Gihón. Y todos sabemos la respuesta, y es que Jesús necesitaba pasar un tiempo a solas con Dios. Y cuando usted y yo pasamos situaciones difíciles, pues buscamos al Señor. Pero sabe, esta no era una acción excepcional. Esta era la rutina de Jesús. Jesús tenía una rutina de buscar a Dios en privado. Puede buscar esas citas conmigo. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 13. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 13. Dice la Biblia así. Vamos a estar en Lucas unos minutos. 6, 12 al 13. Dice la Biblia. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales llamó también apóstoles. Jesús pasaba la noche orando a solas para tomar decisiones importantes. Tiene un montón de seguidores y ahora pasa la noche orando para escoger a 12. Usted cuando tiene que tomar decisiones importantes, ora. Marcos capítulo 1, versículos 35 al 38. Dice que Jesús oraba, pasaba tiempo a solas para tener fuerzas y hacer la obra. Marcos capítulo 1, versículos 35 al 38. Dice la Biblia, levantándose muy de mañana, y ahora les explico este pasaje, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó a Simón y con los que con él estaban, y a ellos le dijeron, todos te buscan, todos te buscan. Y él dijo, no, yo estoy buscando a Dios, que es lo primero. Lucas capítulo 4, otra vez vamos a Lucas 4, 40 al 44. Este pasaje, imagínense, Jesús iba en las noches a orar, pero hay veces era tal la carga de trabajo que no había tenido tiempo de ir a orar en la noche, porque lo tenían cargado, agenda llena. Lucas 4, 40, al ponerse el sol, ya era de noche, todos los que tenían enfermos y diversas enfermedades las traían a él y poniendo sus manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él les respondía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, porque no había podido dormir por el trabajo, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando donde estaba le detenían para que no se fuese de ellos. ¿Qué haría usted, hermano, si tuviera que trabajar un día hasta la noche y la madrugada? ¿Qué haría el día siguiente? Que me despierten a la 1 de la tarde, a las 2, hoy me doy libre. Y Jesús se levantó temprano para ir a estar a solas con Dios. Y el pasaje que, junto con esos dos versículos, caló en mi mente y en mi corazón, está en Lucas 22, 39 al 40. Y ese sí está en pantalla. Perdón, Lucas 21, 37 al 38. Y dice así, y Jesús, y enseñaba, puede leerlo conmigo, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. De día trabajaba, se ocupaba de hacer la obra de Dios, y en la noche se ocupaba de fortalecer su vida espiritual. ¿Qué ejemplos de esos? ¿Verdad? Ahora se habla tanto de la rutina. Mire, usted tiene que tener una rutina de alimentación, una rutina de ejercicios, una rutina de belleza, una rutina de trabajo es de la que no oigo, pero una rutina de trabajo. Y todo hay que ser disciplinado.
Y la clave está en la disciplina. Y sí es cierto, es cierto. ¿Sabe? Yo he dicho montones de veces y también oigo a la gente montones de veces decir, yo quiero ser como Jesús. Y uno se imagina cuando dice esto, yo quiero ser como Jesús, seguramente a Jesús caminando con gente y predicándoles y la gente se convertía y siendo líder y haciendo cosas. Y la gente, yo quiero ser como Jesús, seguramente la gente se imagina eso. Aquí tenemos un ejemplo práctico de lo que usted puede hacer que usted puede ser como Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Encomendaba su vida todos los días a Dios. Pasaba tiempo con él ahí en lo privado, donde nadie lo veía, donde no habían fotos, donde no había, ¿cómo se llama? Posts ni otras cosas. Pasar a solas, pasar en el templo, perdón, en el monte, era la práctica de Jesús. Trabajar de día y meterse a solas con Dios en la noche. Esto me habla de disciplina, de dependencia y de humildad. Ese es el ejemplo de mi maestro, hermanos. En lugar de ir a refugiarse en un lugar cómodo y seguro, él se va a orar la noche entera a Dios, en lo íntimo, en lo privado, para fortalecer su espíritu y para poder hacer la obra que le encomendaron. Muchas veces nos pasa, Fran o pastor, ore por mí. Sí, claro, con mucho gusto yo oro por usted. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿y las personas que le piden a uno que ore por ellas, realmente oran ellas, por ellas mismas? Jesús nos enseña también, y no quiero decir con esto que no venga a decirme que ore por mí, no. Yo le diría, yo lo acompaño en sus oraciones, mucho gusto. Jesús nos enseña también que lejos de pasar la noche buscando cómo defenderse, cómo buscar una estrategia, tocar puertas, haciendo un plan de contraataque, repasando escenas de odio, subiendo un post lleno de indirectas, edificando sobre el odio y el resentimiento. Lo mejor es retirarse a fortalecer el corazón a solas con Dios. Al día siguiente, la noche pasó y el capítulo 8 empieza diciendo, y Jesús se fue al templo, cumpliendo su misión, sirviendo a la gente, enseñando, mostrando misericordia. Y otra vez pregunto, ¿cómo le amaneció a los sacerdotes y a los fariseos? Los encontró un día con más odio y con más rencor. ¿Cómo le amaneció a Nicodemo? Seguramente un corazón inquieto. ¿Cómo le amaneció a los alguaciles? Una fe renovada, con ganas de conocer más de Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo te irá, cómo te encontrará a ti el nuevo día? ¿Cómo te encontrará el día de mañana? ¿Cómo te encontrará? ¿Siendo el mismo? ¿Con las mismas inquietudes espirituales? ¿Con la misma frialdad? ¿Con los mismos sentimientos? ¿O te va a encontrar como una persona buscando al Señor? Mañana de 5 a 5:30 tenemos este espacio de club de oración y se ha hecho para los que tienen el espacio, tienen el tiempo. Algunos se levantan a esa hora por gusto, otros pueden, les queda bien en su rutina, media hora para orar y lo ponemos ahí como una opción nada más. Pero sabe, independientemente de que usted se conecte o no, eso no es importante. Lo importante es que usted se conecte con Dios, que usted busque a Dios. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Yo quisiera que el día de mañana Dios me encuentre en mejor comunión con Él, más fortalecido en la fe y con energías para seguir haciendo la obra que Él nos ha encomendado. ¿Y cuál es la obra que nos ha encomendado? Predicar, sí, pero también el trabajo suyo, ahí donde usted está, también el trabajo en su hogar, es el trabajo que Dios le ha encomendado, hay que hacerlo bien y uno ocupa energías nuevas, así como los carros se desgastan, hay que echarles energía, gasolina o baterías, electricidad, lo que fuera, hay que hacerlo. Usted no puede guardar el maná de hoy para mañana. Todos los días hay que buscar a Dios. Entonces, hermanos, vamos a orar esta noche. ¿Cómo te encontrará el día? Cada uno se fue a su casa. No sé cuál es su situación. No sé con cuál de todos estos personajes se compara a usted o se identifica. Esta vez es igual que los alguaciles que está escuchando hasta ahora de las palabras de Jesús.
Está escuchando el mensaje del Evangelio y está pensando, de verdad que esas palabras, si son ciertas, pueden cambiar mi vida. Tal vez usted es un religioso que no puede compaginar la idea del Jesús de la Biblia con el Jesús de su religión, pues busca a Jesús de la Biblia, el que cree en mí conforme a la Escritura. Tal vez usted es una persona que esta mañana ha probado muchas aguas. Ha probado el agua del gozo de este mundo, de los placeres de este mundo. Tal vez ha probado el agua que le ofrecen, ¿qué diría yo? Todas las ambiciones y banalidades de esta tierra. Y sabe que le han dado algún alivio a su sed, pero que no le alivia su sed permanentemente. Y tal vez usted es uno de los que esta mañana necesitan escuchar el mensaje del Salvador para que pueda tener esa salvación y pueda tener de su interior ríos de agua viva que corren en usted. Tal vez usted es cristiano, pero ha dejado de buscar a Dios, de buscarlo en la mañana, de buscarlo en la noche, de tener un corazón dispuesto, y Jesús se le ha convertido en algo más que una religión. Jesús es agua viva, no es una agua estancada. Hay que buscarlo, tiene que moverse en usted. Hay que tener una relación personal con Él, hay que buscarle, hay que conectar con Él, hay que tener un espíritu renovado. Tal vez usted esta mañana le ha tocado el calor, le ha tocado la prueba, pero el Señor le promete que si usted está junto a Él, aún en los tiempos de dificultad y de sequía, usted podrá tener hoja verde y podrá dar fruto en el tiempo. No sé cuál es su situación, pero yo quisiera que usted pensara y orara. Y yo quisiera orar con todos aquellos que esta mañana dicen, Fran, viera que yo creo que yo necesito a Cristo en mi corazón. Yo no puedo decir que Él vive en mí. Yo no puedo decir que en mi interior corren ríos de agua viva. Yo necesito la fuente de salvación. Yo necesito creer en el Jesús conforme a las Escrituras y no en el que yo he oído, en el que me imagino, en el que me han enseñado. ¿Puede enseñarme conforme a las Escrituras a ese Jesús? Por supuesto que lo podemos hacer. ¿Hay alguna persona esta mañana aquí que dice, yo quiero levantar la mano para que ore por mí porque yo necesito a Cristo en mi corazón? ¿Hay alguien esta mañana que dice, yo levanto mi mano reconociendo con humildad que necesito a Cristo en mi vida? ¿Hay alguien que quiera levantar su mano? Por acá levantaron la mano al fondo. ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien puede levantar la mano de nuevo para poder reconocer? Okay. ¿Alguien más? Ok. ¿Alguien más que quiere levantar su mano para aceptar al Señor en su corazón? ¿Alguien más? ¿Sin temor? Simplemente vamos a explicarle desde la Biblia. ¿Alguien más que quiere aceptar al Señor en su corazón? Aquí hay una dama. Por favor, ¿me pueden ayudar acá? John, aquí, detrás de don Oscar Chavarría, hay una persona. ¿Alguien más? Hoy es el día. ¿Se va a ir a su casa igual? ¿Se va a ir igual a su casa? No desperdicie la oportunidad que Dios le da. ¿Alguien más que quiera decir, yo necesito a Cristo en mi corazón esta mañana? ¿Alguien más que quiere tomar esa decisión? Y si usted es creyente y algo de lo que hemos dicho tiene que ver con su vida, y usted quiere ponerse en pie para decir, ore por mí. Yo quiero orar como iglesia, unos por otros, porque estoy pasando esta situación, porque quiero tener una mejor actitud hacia el Señor, esforzarme más, por tener ese hábito de Jesús. Tengo hábitos, pero no ese. Yo quisiera tener un hábito como el de Jesús. Alguien que quiera hacerlo puede ponerse en pie y oramos juntos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Solo 20 personas necesitamos el hábito de Jesús, de buscarle de todo corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por las personas que usted les ha tocado el corazón este día para salvación. Bendícelas, termina de hacer tu obra, Señor. Tu obra nunca vuelve, tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Así que usa, Señor, a los hermanos, usa tu palabra, el Espíritu Santo, para convencerles de pecado, de justicia y de juicio. Y a los que estamos aquí puestos en pie, y tal vez no puestos en pie por diferentes razones, haznos entender que tú eres nuestro ejemplo y en la vida práctica, tú, Señor, sacabas el tiempo. El Hijo de Dios, sacando tiempo para fortalecer su vida, para ponerse en comunión con el Padre, para hacer la obra. Ahora nosotros, Señor, no tenemos la más mínima excusa para no sacar tiempo para ti. Perdónanos por llenar nuestra mente y nuestro corazón de tanta basura y no, Señor, de las cosas que valen la pena, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a tenerte como prioridad en nuestras vidas, amarte con todo el corazón.
En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, buenos días. Les recordamos la reunión de matrimonios para que se anote con los hermanos de matrimonios. Están por allá Willis, Janis, Ardón y los hombres también.